Hola, hola, hola a toda la gente de No Entiendo Nada. Soy Ignacio Jiménez y en el día de hoy voy a dar una explicación teórica de hidrostática, que ya hay una guía resuelta, ya hay un caso particular de tubo Zenú y prensa hidráulica, se los dejo ahí arriba, pero hoy quería dar una introducción teórica al tema para dar una explicación de fórmulas, básicamente, unidades, lo que hago siempre, pero con hidrostática. Espero que les sirva. Si el video les gusta, pónganle me gusta, déjenme un comentario, alguna consulta puede ser también, y suscríbanse al canal. Eh, aclaración, que es algo que me preguntan siempre. Estos videos, por ejemplo, hidrostática es un tema que se da en biofísica y en física 03 para el CBC de la UBA. UBA 21 también lo mismo. Son videos que les sirven a los dos, Yo siempre le pongo física, pero porque, no sé, son más enfocados. Yo armo los cursos para física. Pero si los temas se repiten en biofísica y en física, les van a servir a lo de biofísica también. Lo que no les va a servir son los temas que no están en el programa de física. Por ejemplo, no sé, creo que tienen capacitores, algo de circuitos. Eso en física no se da. Bueno, hecha esta aclaración en este video, no sé por qué. Lo que les quiero explicar en hidrostática son básicamente fluidos. Sería la parte de hidro. Son fluidos estáticos, es decir, que no tienen un movimiento, no tienen una velocidad. Entonces, vamos a estudiar fluidos estáticos. Si hablamos de fluidos, que ya van a tener alguna materia, si siguen ingeniería mecánica de fluidos, si hablamos de fluidos vamos a hablar de presión. La presión no es una fuerza, pero la presión que ejerce un fluido. Eso es lo que vamos a hablar si hablamos de fluidos. Y otro parámetro clave es la densidad. Y acá atentos. La densidad. La densidad me da una idea de... la densidad obviamente es masa sobre volumen, ¿no? Unidades de densidad, si ya hicieron química lo deberían tener claro. Masa sobre volumen, unidades de densidad. Y la densidad me da una idea de masa, bueno, obviamente sobre unidad de volumen, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué tan denso es una cosa? ¿Qué tan denso es una cosa? Por ejemplo, no es lo mismo la densidad del agua comparado con la densidad del dulce de leche, supónganse, dulce de leche. Si ahí ustedes pensando en sus casas, ¿cuál se imaginan que es más denso? ¿El agua o el dulce de leche? Tienen un tiempo para que piensen ustedes. Bueno, evidentemente el dulce de leche es más denso, ¿sí? El dulce de leche es más denso, se puede pensar como que es más pesado. Entonces, supónganse, si yo meto dulce de leche y agua, el dulce de leche va a ir hacia el fondo, porque es más denso. Todo lo que es más denso se tiende a ubicar, digamos, más abajo. Por ejemplo, si yo pongo aceite y agua, el agua es más densa, entonces se ubica primero el agua abajo y después el aceite arriba. Bueno, eso como una introducción de presión y densidad. Y acá ustedes verán que yo hice un dibujito ya de antemano, ahí al video. Me interesan calcular presiones y fuerzas en hidrostática. Entonces, si yo quisiera calcular, supónganse, esto es un barril, supónganse que hay agua acá, un tacho, agua estática, o sea, está quieta. Tengo un barril y acá tengo una maderita, algo flotando, ¿sí? Con la misma forma, ¿no? Es un circulito, imagínense un circulito así, flotando en el barril, con el mismo diámetro, todo, y está flotando ahí. Entonces, si yo quisiera calcular la presión en el punto S superior, o mejor dicho acá, ¿no? Porque vamos a explicarlo mejor. La presión ahí donde está apoyado el cilindrito ese de madera, creo que dije. O sea, el contacto entre el fluido y el disquito, ¿no? Acá está este es el disco y acá está todo el fluido de agua. Si yo quisiera calcular la presión en ese momento, la primera fórmula que aparece es que presión es igual a fuerza sobre área. Pueden ponerle S tipo superficie si quisieran. Entonces la presión es fuerza sobre área. Ya, pum, se anota en la fórmula ahí en su hojita de fórmulas que siempre digo que tienen que tener. Entonces fuerza sobre área. Unidades para presión, acuérdense, las unidades las ponemos así en corchetes. Vamos a trabajar en pascales o en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero no es lo mismo. Pero usualmente en todas las guías, en todo se da en pascales, te dan la respuesta en pascales, en los exámenes te piden en pascales, así que la vamos a trabajar en pascales. Pero para que sepan que no es la única unidad. Entonces, de vuelta, si yo quisiera calcular la presión en ese punto de contacto, lo que tengo que hacer es la fuerza, entonces le pongo P de presión, así no se confunden. ¿Qué fuerza me hace un disco? ¿Qué fuerza me hace un disco que por su existencia que está ahí en contacto con un fluido? Bueno, esto no es nuevo, ¿no?
Esto es dinámica, esto es física básicamente. Esto, el disco me hace un peso, ¿no? Porque tiene una masa. O sea, el disco tiene una masa que es un peso, que es masa por gravedad. Entonces acá le voy a poner masa por gravedad, que va a ser básicamente el peso del disco, ¿no? Esa es la fuerza que me hace el disco, no es que hace una fuerza extra. Y después sobre el área. Y bueno, y acá, atentos, porque todos los ejercicios de hidrostática son iguales. El área, no sé por qué tengo este papelito en la mano. El área, acuérdense, ¿cómo voy a calcular esa área? Acuérdense que yo le dije que esto era un cilindro. Ojo, es un tacho, lo más común es que pase esto. Es un tacho. Entonces, si es un cilindro, esto le estoy viendo como así de arriba, ¿no? Yo estoy mirando esto así, desde arriba. Entonces, esto es un cilindro, es un círculo. ¿Cómo es el área de un círculo? Esta me la tienen que saber decir. Y si no, Google, área de un círculo. Y si no, se la digo yo, es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué les doy la del diámetro? Porque usualmente los ejercicios les dan el diámetro para que ustedes ahí metan la pata y hagan pi por diámetro al cuadrado, y eso está mal. Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Y acuérdense, el diámetro sobre 2 me da el radio, ¿no? O sea, esto es el radio, esto es el diámetro, ¿sí? Nada, un repasito ahí. Eso por un lado, ¿no? Ya tienen esa formulita, ya la copiaron, esto es YouTube, así que pueden volver para atrás. Entonces ahí tienen la primera fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Y ahora aparece un nuevo concepto de presión, que es la presión manométrica. Presión manométrica. A la presión total, ¿no? A la presión total la podemos calcular como la presión atmosférica, que esto es dato, o sea, es la presión que hay ahí en la atmósfera. Acá, que estoy sometido yo, que están sometidos ustedes ahí en sus casas, más la presión manométrica. Esta es una fórmula de presión total. Cuando les hablen de presión total, quiere decir que la atmosférica, 101.300 pascales, si no me confundo, no les quiero decir una burrada, 101.300 pascales, y la presión manométrica. Espero no haber dicho ahí una burrada, pero bueno, cualquier cosa la googlean. Y la presión manométrica. ¿La presión manométrica qué es? ¿Qué es? La presión manométrica se calcula como el peso específico por la altura. Peso específico por altura. Ahora ustedes dirán, Nacho, ¿qué me hablas? ¿Qué carajo es el peso específico? Bueno, ustedes calcúlenla como la densidad por la gravedad por la altura. Esto igual anótensela por las dudas si en algún problema les dan el peso específico. Nunca le van a dar el peso específico. En todas las guías que yo resolví de física les dan la densidad. Y entonces, básicamente, densidad por gravedad me da peso específico, ¿no? Evidentemente. Pero básicamente es la densidad por la gravedad por la altura. Y ahora vamos a la explicación física. Que, bueno, yo no soy físico, lo digo siempre, pero ¿qué es la presión manométrica? La presión manométrica es la presión que ejerce una columna de un fluido, ¿sí? Entonces, yo acá tengo una columna de agua, ¿no? Una cierta columna de agua. No es lo mismo estar parado acá que estar parado acá abajo, ¿no? O sea, no es lo mismo estar 100 metros, estar en superficie ahí nadando en el mar que estar 100 metros en profundidad para abajo, ¿no? Yo, si estoy 100 metros abajo, sobre mí tengo toda una columna de fluido que me ejerce presión acá en la cabeza, ¿no? Eso es por la profundidad. Entonces, un fluido que tiene cierta altura, ¿no? Esto, imagínense, es como una columna así de agua de cierta altura. Un fluido que como que se genera una columna va a ejercer una presión manométrica, que va a ser la densidad de ese fluido, o sea, densidad del agua en este caso, por la gravedad, 9,8 o 10, según la cátedra que estén ustedes, y por la altura. Por la altura. Entonces, si yo quisiera calcular la presión en el fondo, P fondo, ¿cómo lo voy a calcular? P fondo va a ser igual a la presión manométrica. Y acuérdense, ojo, bueno, justo este problemita era así. Acá teníamos una tablita, una madera que ejercía una presión, ¿no? ¿Cómo era esa presión? La habíamos calculado acá, ¿no? Era la fuerza, que era la masa por la gravedad, o sea, el peso del disquito sobre el área. Que bueno, ya vimos cómo calcularlo. Entonces, la presión en el fondo es la suma de todas las presiones, ¿no? Porque el fondo primero tiene como, lo tengo que pensar como por tramos. Primero la columna esta y después la presión que ejerce el disquito ese. Entonces, la presión manométrica, que va a ser densidad del agua en este caso, si fuera aceite es aceite, por la gravedad, por la altura, ¿no? Esta altura, más, bueno, esta que viene a ser la presión que hace el disquito. Unidades de presión de vuelta, pascales.
Esto es todo el video de hoy. Si quedó alguna consulta, me la dejan ahí en los comentarios. Si el video les sirvió y les gustó, pónganle me gusta. Si les gustan estos videos así teóricos, también háganme un comentario. Nos estamos viendo en el próximo video de No Entiendo Nada para Física 03 del CBC de la UBA y UBA 21. Chau, 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 chau. Y suscríbanse.